buenas tardes a todos. De verdad que encantado de aceptar esta invitación que me hace el Centro Mexicano de la Empresa Familiar y las familias iberoamericanas. De verdad que muy contento de poderme dirigir al público, ¿no? Desde hace aproximadamente unos 12 años venimos trabajando con este concepto del poder en la gestión de las empresas familiares porque nos hemos dado cuenta que es una de las claves para precisamente colaborar y ayudar a las familias empresarias a lograr su visión como empresarios, ¿no? Entonces, para entender lo que es la gestión del poder en la empresa familiar, yo he dividido la presentación en 4 tópicos que van a ser un poco como la guía de lo que va a ser o el contenido de lo que va a ser esta breve presentación. Voy a tratar de estar por lo menos unos 30, 45 minutos conversando, para luego después pasar, digamos, a un momento de preguntas y respuestas, donde, bueno, me gustaría contestar con mucho gusto cualquiera de las preguntas que pueda tener el público, ¿no? Entonces, como les decía, vamos a tratar de entender un poco un par de conceptos que tienen que ver con la autoridad versus el poder, para entender, para irnos poniendo, digamos, en el contexto de lo que es la gestión del poder. Es necesario también que entendamos que el poder va a ser muy distinto de acuerdo y se va a gestionar de una forma distinta de acuerdo al nivel de complejidad que pueda tener la familia. Posteriormente trataremos de ver cómo a través de la gestión del poder también buscamos el balance de todos los sistemas que forman parte de un gran sistema como es la familia empresario o la empresa familiar. Y por último, entender que este poder también se regula a través de ciertas reglas de juego que las familias tienden a desarrollar, ¿no? Ya entrando de lleno en lo que es el primer concepto sobre autoritas y poder, es importante entender que estos son conceptos que vienen obviamente de los romanos, entender que lo importante a la hora de cualquier proceso de transición o sucesión en una empresa familiar, es importante entender las personas que ostentan el poder, de dónde se origina ese poder, ya que en un sistema que se está transformando, si las personas que ostentan ese poder no aglutinan par de conceptos que les voy a comentar a continuación, se pone en riesgo cualquier proceso de sucesión en una familia empresaria. Entonces ya más entrando de lleno, el poder, por decirlo así, o el origen del poder, podemos identificar que tiene 2 orígenes. Hay un origen que es la potestad, que es la capacidad legal para tomar decisiones. En una empresa familiar, si lo llevamos al contexto de la empresa familiar, es fácil identificar quiénes tienen la potestad. Simplemente cuando uno solicita a la familia los estatutos o los documentos de incorporación de la compañía, ahí aparecerá obviamente quiénes son los que en un momento dado son los accionistas, sean estos accionistas actuales, quiénes serán los accionistas a futuro, pero el abogado, el banco y a la hora de tomar decisiones en cualquier compañía anónima, sociedad anónima o cualquier compañía constituida legalmente, se entiende que los accionistas son la mayor autoridad en una empresa, ya que ellos a su vez, luego explicaremos adelante, cómo ellos van delegando el proceso de potestad a partir de la estructuración de diferentes órganos de gobierno. Pero hay otro concepto que también es muy importante, que tenemos que tener en cuenta, que tiene que ver con la autoritas, que es la legitimación social para emitir opiniones. Generalmente cuando uno inicia un trabajo o unas conversaciones con un fundador de empresa, eh, uno rápidamente tiene la capacidad de identificar que este fundador que por 20, 30, 40 años logró llevar adelante un sueño, logró a partir de poco crear una gran empresa, es, es fácilmente identificar que este fundador aglutinaba tanto la potestad, ya que fue el promotor del negocio, generalmente iniciador, a veces lo inicia él o lo inicia con su esposa o con su cónyuge o viceversa, la esposa lo constituye con su esposo. Y ellos han tenido la oportunidad de desarrollar la autoritas, no solamente llevaron adelante el emprendimiento, invitaron a otras personas no familiares a participar del emprendimiento, gestionaron digamos, el desarrollo de este negocio a partir de colaboradores que no eran de la familia, a partir de los colaboradores que son de la propia familia, la siguiente generación. Entonces, mucha gente seguía a estos fundadores
y llegaron a lograr estos grandes negocios, estas grandes empresas, ¿no? Esto hay que verlo con mucho cuidado cuando se hace una sucesión de una primera generación a una siguiente generación. Muchas veces la potestad se puede decretar, un padre elige a su hijo mayor por mayorazgo para continuar el legado familiar, cuando quizás no es el hijo mayor el que tiene la autoridad o es el que aglutina, digamos, esa legitimación social, que será reconocida por los demás colaboradores, será reconocida por sus hermanos por sus hermanos, o quizás si estamos hablando de un sistema mucho más complejo, por el resto de los miembros que componen una familia, sus sobrinos y sus nietos, ¿no? Entonces, es importante entender que para que una empresa familiar se desarrolle, o el origen de ese poder, que quienes ostentan ese poder tengan, digamos, aglutinen estos dos conceptos, quizás en las siguientes generaciones es necesario desarrollar la autoridad, y hay muchísimas estrategias para desarrollar la autoridad en las siguientes generaciones. Creo que la mejor manera quizás de explicar estos conceptos es a través de un caso de Hollywood, por decirlo así, ¿no? Creo que todos los que están acá están familiarizados con este gran blockbuster de Hollywood, se llama Gladiador. La situación que se presenta en esta película, al comienzo de la película, como todos sabrán, el personaje que se encuentra a mano derecha de la pantalla es el famoso general de los ejércitos romanos, Maximus, quien había llevado a aplacar, por decirlo así, las furias de los ejércitos del norte cuando el Imperio Romano se estaba expandiendo hacia el norte, y en una situación que es al origen, al comienzo de la película, el César en ese momento, Marcos Aurelio, le dice a Máximo que él es el llamado a sucederlo a él en el poder para que él pueda llegar a cumplir el sueño que en ese momento, el sueño del Imperio Romano que en ese momento Marcos Aurelio quería para el futuro de Roma. No obstante, el personaje que tenemos a la izquierda, Cómodo, el sobrino del César, de acuerdo a la legislación, de acuerdo a la jurisprudencia, por decirlo así, de Roma, legalmente era el que tenía la capacidad de acceder al puesto del César, y más cuando Marcos Aurelio fallece, solamente habiéndole explicado, transmitido su sueño a Máximo en el lecho de su muerte. Entonces, en ese momento se activa, digamos, la toma de decisiones, la capacidad legal para tomar decisiones. Cómodo manda a desterrar y a asesinar al propio Maximus en lo que es, digamos, el inicio de la película. Y se erige como el nuevo César, empieza a tomar una serie de decisiones como la reactivación del Coliseo, quizás que no eran las que formaban parte o iban a ayudar a construir el sueño que tenía Marcos Aurelio de la Roma. Maximus sobrevive al intento de asesinato, se va hacia las provincias del Imperio Romano, y a partir de que entra, digamos, en el circuito de la arena y a pelear por su vida, que va escalando, digamos, posiciones, por decirlo así, va generando esta autoridad hasta que lo llevan nuevamente a la arena principal, que era el Coliseo de Roma. Y para hacerles el cuento corto, llega una parte en la escena donde Maximus se quita la máscara, o el César le pide que se quite la máscara. Se encuentran estos dos personajes enfrente. Recuérdense que la señalización con el dedo hacia arriba o hacia abajo significaba que el César le perdonaba o le quitaba la vida a uno de los gladiadores que estaba en la arena. Y en un momento dado, Máximo se quita la máscara, el César pone el dedo, prácticamente tenía la intención de ponerlo hacia abajo para que salieran los centuriones y mataran a Máximo, y la Mayesta, que es otro concepto romano, que es el pueblo, por decirlo así, donde en realidad reside el poder, y podemos decir que en una empresa familiar la Mayesta puede ser todos los que forman parte del sistema, tanto familia, empresa, propiedad. Después de que Máximo logra todos estos retos, es a través de la Mayesta del pueblo que le dicen viva, 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 y eso hace que el César tenga que perdonarle, por decirle así, la vida a Máximo. Entonces aquí claramente se entiende
cómo quizás alguien que en un momento dado una empresa familiar tiene la capacidad legal, diferente obviamente al fundador, pero existen otros personajes que pueden ser de la familia o no, que tengan la legitimación social de los colaboradores y del resto de la familia, es esta persona quizás la que, a pesar de que no tenga la capacidad legal, es la que se erige como el sucesor, y es a esta persona que siguen los demás miembros del sistema. Conclusión, cada generación debe desarrollar tanto la potestad, la capacidad legal a través de la transferencia, quizás, por decirlo así, de las acciones, quizás hasta acceder a puestos de liderazgo como las gerencias generales, como los puestos en los directorios, en los consejos de administración o las juntas directivas, pero también necesitan la legitimación social que se desarrolla a través de una serie de pruebas, que podemos decirlo así, estos miembros a lo largo de su vida empresarial y familiar van sobrepasando. Es importante también entender, como lo he venido comentando a lo largo de esta primera parte, de que no todas las familias son iguales, no todas las familias tienen el mismo nivel de complejidad, y es importante que para la obtención del poder y la administración, por decirlo así, del poder, cada familia tiene que ser consciente de qué grado de complejidad tiene el sistema. La parte más fácil para ver o entender las diferentes etapas del camino de la propiedad, por decirlo así, hacia la complejidad, es entendiendo quizás este camino o este desarrollo evolutivo hacia la propiedad. Generalmente las empresas cuando nacen por ese ímpetu, por ese deseo, por ese sueño de una persona, de un matrimonio, de desarrollar quizás un camino empresarial. Obviamente esa persona, si el negocio es exitoso, el negocio seguirá creciendo, la familia seguirá creciendo y pasaríamos después a una sociedad de hermanos, a un grupo de hermanos que no solamente comparten la filia de ser hermanos, sino que también comparten quizás la sociedad y en algunos casos algunos puestos operativos en los negocios. Y ya a un estadio un poco más complejo, entendemos que los consorcios de primos, ya cuando estamos hablando de quizás ya no son hermanos los que comparten la sociedad y la operación de negocios, sino son primos, que su relación ahora es, su relación consanguínea es de primo. Entonces, generalmente el camino a la complejidad nos conduce, hay que entender, ¿ok?, que en la medida que más socios tengamos, más complejo se vuelve el sistema. Pero hay respuestas a simplificar el sistema. Entonces quizás y eso lo vamos a ver más adelante con un caso práctico, quizás una empresa cuyo fundador fallece, planificada o no planificada la sucesión, pasa a manos de un grupo de hermanos, y quizás uno de estos hermanos decide comprar a los otros, o un hermano decide salirse del negocio y vende su acción a los otros hermanos, para quedando un solo propietario y controlador, y el sistema vuelve a pasar al sistema donde tenemos solamente una persona como propietario y controlador. Pero puede ocurrir en el estadio de consorcio de primos, varios primos deciden caminos diferentes, deciden venderle a un solo hermano, y este hermano pasa nuevamente a lo que sería el estadio de propietario controlador. Ambas opciones están abiertas, ambas opciones son situaciones donde generalmente no se preguntan los fundadores de cuál es el mejor camino. En algunas veces el mejor camino es la simplicidad, cuando quizás tenemos un sistema donde no se ha alineado, donde no hay un sueño compartido, donde no hay una visión compartida hacia el futuro de los negocios, quizás simplificar el sistema sea la fórmula más adecuada para, como le decía, absorber complejidad y poder quizás continuar en el negocio. La buena noticia es que casi el 80% de los emprendedores o de los empresarios desean que sus familias continúen ese camino hacia la complejidad. Entonces vemos muchas empresas que pasan de propietario controlador a sociedades de hermanos y posteriormente a consorcios de primos, y ya en este estadio, que es el último a la derecha, se tiende un poco a reciclar ese consorcio de primos, algunos salen, otros entran, pero básicamente lo que estamos tratando de limitar aquí es que se va volviendo un poco más complejo el sistema. Esta es una familia real. Esta es una familia cuyo negocio hoy cuenta con 104 años. Por respeto a la familia y seguridad de la familia, no es ni la familia ni va a ser el sector de la familia. Todos los nombres han sido sustituidos. Pero claramente aquí vemos cómo Jesús, fundador, inicia un negocio de manera informal,
cuando hacemos la traza hacia dónde inician los negocios, en el año de 1916, con apenas 16 años, y a partir de ahí desarrolla un negocio de retail alimentario, de venta una venta de abarrotes en su pueblo natal. El negocio que luego él transfiere a una segunda generación y que ya cuando hace la transferencia a la segunda generación ya no solamente contaba con sucursales en su pueblo natal, sino en el estado donde cual se había originado y en todo el país. En la segunda generación, sus hijos, los varones, que fueron al final los que recibieron la sucesión del negocio, no se ponen de acuerdo. No se ponen de acuerdo en torno a qué visión tenía que seguir el negocio. Y además de eso, la tercera generación ya contaba con aproximadamente 15 miembros en tercera generación que participaban en los negocios. Entonces es cuando en la segunda generación que los hermanos, en buena lid, deciden podar las ramas, deciden podar el árbol, deciden separarse cada uno y ellos se distribuyen cada una de las diferentes sucursales que tienen a lo largo de todo el país. Pablo, La familia perdón, con que yo... Sí. Perdón que te interrumpa. Fíjate que no se está viendo tu presentación ahorita. No se está abriendo la presentación. ¿Dónde se dejó de ver? ¿Ahora sí se ve? Ahí sí se ve ya. Perfecto. ¿Se ve ahora cuando la pongo completa? Ya. Ahí está bien. Perfecto. Entonces, como les hablaba, es en segunda generación que los hermanos deciden separarse, podar los árboles y cada uno continuar con su rama familiar caminos distintos, no negocios distintos, caminos distintos, porque todavía cada rama permanece en el negocio originario que es el retail alimentario. Y es Carlos que decide, y es el proceso donde nos encontramos actualmente, que a partir de la tercera generación íbamos a transitar el camino de la complejidad. Carlos tiene a su vez 5 hijos. Estos 5 hijos, hoy 3 ostentan la propiedad y ya hay miembros de la cuarta generación involucrados en el negocio. Entonces vemos como de primera a segunda generación aumentó la complejidad. En segunda generación, Carlos y sus hermanos se separan, disminuyen nuevamente la complejidad. Cada uno de estos hermanos se erige como un propietario controlador. A partir de la tercera generación, Carlos decide que la propiedad se va a dividir o el poder se va a dividir a lo largo de sus descendientes, y de tercera a cuarta también se decide que continuaremos con ese camino de la complejidad, lo que indica que tendremos más miembros, tendremos que gestionar de una forma distinta el poder para lograr el balance en el sistema. Ya inclusive hay una quinta generación que está en edades muy tempranas, pero ya actualmente tenemos vivo a la segunda generación, a la tercera generación, que ya tiene puestos de consejo de administración o de junta directiva, y la tercera y la cuarta generación que ya inclusive se encuentran en altos cargos gerenciales. Entonces, ¿qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué nos denota este camino hacia la complejidad? ¿Y qué es lo que tuvo que entender o qué es lo que se tuvo que trabajar con esta familia para entender cómo cada uno de estos diferentes estadios, digamos, de evolución hacia la complejidad tiene que ser tratado de una forma distinta, o el poder se tiene que gestionar de una forma distinta? Al momento de la autocracia y del propietario controlador es necesario que se aplique, la autocracia al momento de tomar las decisiones. Es necesario tomar decisiones rápidas, ágiles, porque estos fundadores son los que tienen en su momento dado el negocio en la cabeza y necesitamos crecer rápidamente para lograr la estabilidad del negocio. Cuando viene ya la sociedad de hermanos, tenemos que entender que quizás cada hermano tiene una proporción de acciones y en muchos casos es igual, se transfiere por no tener problemas de celos, por no considerar que se quiere un hijo más que el otro. Generalmente los fundadores transfieren, o el fundador transfiere la sociedad en partes iguales, trabajen o no trabajen los miembros de la familia en la sociedad. Es necesario que se alcancen las decisiones bajo otro modelo, que es el consenso. ¿Por qué el consenso? Porque si bien el consenso no es unanimidad y es mucho más difícil lograr un consenso, y a veces mucha gente piensa que puede ser una utopía, pero no lo es. A largo plazo, el consenso es mucho más válido que quizás una democracia,
porque en una democracia ya sabemos que cuando se levanta la posibilidad del voto y hay una partida que pierde y otra partida que gana, generalmente los que pierden se transforman en oposición. ¿Ok? Y la oposición per se está hecha para precisamente oponerse quizás a las decisiones que pueda tener el grupo que ganó la votación. Por ende, no quiere decir que cuando subimos a un consorcio de primos, que ya hay muchísimos miembros y la complejidad es muy alta, posiblemente el modelo de toma de decisión más adecuado es la democracia. No obstante, hay herramientas y metodologías para bajar el número de miembros a través de la representatividad y lograr nuevamente que quizás ese grupo de miembros más corto o más pequeño pueden lograr el consenso. ¿Por qué? Porque es muy sencillo. A medida que tenemos un líder que manda, y quizás lo podemos dibujar a través de una pistola, el autócrata tiene una pistola, no consulta sus decisiones, toma las decisiones de forma unilateral, no obstante cuando nos vamos moviendo hacia una mayor complejidad, obviamente ya no será una pistola, ya la sociedad de hermanos tendrá quizás, todos estarán armados con una pistola quizás de un calibre menor al que tenía el propietario controlador, pero todos tienen cierto poder y cuando nos vamos a un consorcio de primos, ese poder obviamente se diluye porque la propiedad tiende a diluirse a lo largo de todo el sistema. Lo importante aquí es entender que a mayor complejidad ya no necesitamos tanto un líder que mande, sino necesitamos un líder que gobierne a través de unas estructuras. Y eso va a permitir también que reduzcamos la complejidad del sistema, porque como bien saben, todo sistema, leyes de física, ley de entropía, todo sistema cuando se va volviendo más complejo tiende a la entropía, tiende al desorden. Por ende, necesitamos tener contextos donde la familia pueda conversar ciertos temas y donde ciertas personas participen de ese contexto. Entonces, ahí entra un poco el punto de cómo entendemos o cómo desarrollamos una serie de puntos de balance que nos permitan, a pesar de la mayor complejidad, de absorber complejidad y permitir que no haya confusión de roles, que se tomen las decisiones en los contextos adecuados, que tengamos los contextos adecuados con las personas adecuadas. Es ahí donde tenemos que entender un poco, y esto no lo voy a explicar mucho porque seguramente a lo largo del día de hoy, a lo largo de toda esta semana, habrá otros colegas que lo explicarán de una forma, digamos, más amplia. Cuando les hablaba de que la empresa familiar o la familia empresaria es un gran sistema, tenemos que entender que hay tres sistemas principales que forman parte de una gran familia empresaria, una empresa familiar, que son la familia, obviamente, la empresa, que es donde está el número mayor, digamos, de personas, porque cuando hablamos de colaboradores, tenemos empresas que tienen 16.000, 100.000, 120.000 colaboradores, tenemos la propiedad, que puede ser la propiedad de una sola persona, puede ser la propiedad de una sociedad de 4 hermanos, o puede ser un consorcio de primos de 200 a 500 propietarios. Entonces hay que entender que esto genera una gran complejidad, una gran confusión de roles, que en todo momento los miembros de la familia se enfrentan a ese reto de saber en qué momento estoy hablando como familia, en qué momento estoy hablando como familia que labora en la empresa, en qué momento estoy hablando como socio que trabaja en la empresa o socio que no trabaja en la empresa y soy miembro de la familia, y en qué momento mis pensamientos están dirigidos a ser miembro de la familia, propietario y miembro de o operativo o ejecutivo de la corporación. ¿Cómo hacemos para simplificar, por decirlo así, la ecuación? Bueno, entender que tenemos que equilibrar, que debe existir un punto de balance empresarial donde se alineen los intereses de quienes ostentan la propiedad, pero también con los intereses de aquellos que forman parte de la administración, de la dirección o de la operación de la empresa, dependiendo de sea el término del país que me estén escuchando. Obviamente, las ciencias de la contabilidad y el derecho han desarrollado claramente que ese órgano que se encuentra entre la propiedad y la gerencia o el máximo ejecutivo de la organización es la famosa junta directiva. En Venezuela y en otros países, en Centroamérica se le conoce como directorio, en México y el Caribe y en muchos países de Sudamérica y en España se le conoce como consejo de administración. Generalmente las funciones de una junta directiva están en los estatutos de la compañía, las leyes mercantiles y los códigos de comercio los establecen. Básicamente la junta directiva tiene que administrar la inversión de los accionistas,
definir la estrategia empresarial, cómo es un cuerpo colegiado, ella misma se estructura y determina la cantidad de frecuencia y su composición. Es la encargada de administrar hacia qué áreas se deben dirigir los recursos de la empresa, y un rol muy importante en una empresa familiar que cumple la junta directiva es contratar, evaluar, supervisar y sustituir al gerente general, sea este de la familia o no sea este de la familia. Es uno de los roles más importantes que tiene una junta directiva. Ya de manera más esquemática, y no voy a dedicarme mucho tiempo a esto porque me imagino todos están muy familiarizados con esto, la asamblea de accionistas, como digo, promotora y máxima autoridad en cualquier empresa legalmente constituida, designa a unos miembros en su junta directiva, o a veces no hay junta directiva, designa a unos administradores. La idea es que se pueda designar un cuerpo colegiado como es la junta directiva, el consejo de administración o el directorio, para que en nombre de ellos administren, o en nombre de ellos y en sus intereses administren el negocio, pero también controlen a lo que va a ser la gerencia o la administración de la compañía. Ahí es donde la junta directiva nombra, como les decía en los puntos anteriores, contrata a un gerente general, un presidente ejecutivo, un director general, para que a lo largo de los días en que la junta directiva no está sesionando, administre lo que es la operación del negocio. Y a su vez, de acuerdo al tipo de negocio, de acuerdo al sistema de gestión, se articula con diferentes gerentes que le dan apoyo. Aquí lo que se entiende es una función de delegación, que es de hacia arriba hacia abajo, y de control, que es de abajo hacia arriba. Yo, gerente, le rindo cuenta a mi gerente general, el gerente general le rinde cuenta a la junta directiva, y la junta directiva le rinde cuentas a la asamblea general. ¿Dónde reside el poder en una empresa familiar en estos órganos de gobierno? En los órganos de gobierno como la asamblea de accionistas, la junta directiva y la gerencia general. Ya las otras gerencias, digamos que son más centros de gestión o centros de operación, que básicamente lo que hacen es cumplir lo que se haya establecido en los diferentes documentos de filosofía del negocio, como es la visión, la misión, el plan estratégico, los objetivos estratégicos, los indicadores, el presupuesto. En relación a esto que estaba anteriormente, aplica tanto a una empresa familiar como no lo es. Pero como les había comentado anteriormente, en una empresa familiar tenemos un sistema que también hay que gestionar, que es la familia. Por ende, también necesitamos un sistema que nos permita, un contexto de trabajo donde nos permita identificar cuáles son los intereses de los accionistas, cuáles son los intereses de la familia, cuáles son similares, cuáles son distintos y cómo gestionar las diferencias que puede haber entre los intereses de cada uno de estos dos sistemas. Y es ahí donde sí ya hablamos de un órgano que no está constituido en casi ninguna de las normativas legales de los países, pero hay ciertos países que de avanzada lo nombran en sus códigos de comercio y en sus leyes mercantiles, como es el caso de España, que se llama el Consejo de Familia. ¿Qué funciones tiene el Consejo de Familia? Planificar la sucesión, preparar a la siguiente generación, media, es un órgano muy apropiado para mediar los diferentes conflictos que pueden existir entre los miembros de la familia, sean estos propietarios o no. Es que impulsa el famoso protocolo de familia y que se encarga de que se actualice. Hoy los protocolos se actualizan con una mayor velocidad que en el pasado, por lo dinámico y lo cambiante que es el mundo. Se encargan, como bien les decía, analizar, para poder entender hacia dónde va una familia empresario. Lo primero que tenemos que entender es desde dónde viene la familia empresario, cuáles han sido esos valores, cuál es esa cultura que ha acompañado, digamos, a los diferentes líderes de la familia a lo largo del tiempo, porque eso es lo que va a permitir que haya una mayor cohesión de los miembros hacia el futuro. En algunos casos, algunas familias coordinan las actividades de filantropía o lo que yo llamo el dar, la manera como las familias dan, si es filantropía, responsabilidad social, si lo dan de manera anónima, si lo dan a través de las diferentes iglesias a las cuales participan, pero es una forma como coordinar y agrupar para tener un mayor impacto la decisión de la familia de dar, de esa función de dar a la sociedad o a algún grupo de interés que sea un tema que sea sensible para la familia, y decide hacia dónde el patrimonio de la familia, que en su conjunto, activos físicos, activos líquidos, valores de la familia, miembros de la familia, hacia dónde debería seguir hacia el futuro, ¿no? Ya de manera esquemática, nuevamente, cómo se vería la gobernanza en una familia, y hablamos como la gobernanza de una familia empresario. Aquí estamos hablando quizás de un consejo de familia, que es el centro de poder,
y las familias tienden, dependiendo de la complejidad de la familia y del patrimonio, articulan una serie de órganos intermedios de comités para prestarle apoyo a este consejo de familia. La idea quizás en este consejo de familia, dependiendo de la familia, es quienes compongan este consejo de familia, sea la generación que se encuentra en el poder. En algunos casos se mezclan la generación actual en el poder y la siguiente, la generación que los va a suceder. Y lo importante es que sea un órgano manejable, que pueda tener discusiones oportunas, poder tomar decisiones rápidas. Por ende, no se recomienda que sea muy grande en número, sino más bien tratar de jugar con unos números de 5, 7 o 9 para que puedan de forma ágil, a través de la representación, de forma ágil tomar las decisiones para el futuro de la familia. Y de esta manera vemos cómo este sistema, que por ende va a tender a la entropía o al desorden, se organiza de forma tal de que las conversaciones que son de la familia propietaria y la agenda de la familia propietaria y las discusiones de familia propietaria se toman en el consejo de familia. Las decisiones que son de la propiedad netamente y que competen netamente quienes ostentan la propiedad se toman en la asamblea de accionistas. Algunas familias delegan también estas decisiones cuando la familia es dueña del 100% de los negocios al consejo de familia, porque entienden que es un órgano mucho más eficaz para resolver inclusive los problemas que puedan tener como accionistas. Y desde el punto de vista empresarial, la junta directiva del directorio es donde se toman las decisiones relacionadas a los temas netamente del negocio operativo que pueda tener la familia. Ya cuando nos vamos un poco a ver el panorama completo, generalmente tenemos unas estructuras parecidas a esto que está acá, donde básicamente lo que existe es una coordinación entre los temas, el consejo de familia y quienes componen el consejo de familia y los miembros de la junta directiva, bien sea la junta directiva del negocio o cuando estamos hablando de familias empresarios que tienen múltiples negocios, la junta directiva del holding familiar, ¿no? Y si nos vamos al ejemplo de la familia que les hablé al comienzo de la presentación, cuando se diseñaron las estructuras para cumplir con la visión que en ese momento la familia tenía con respecto a su negocio, la estructura corporativa se constituyó una holding del grupo, donde tenemos el negocio de retail, que es el negocio originario, por decirlo así, pero a partir de ese negocio de retail, el fundador y otros miembros de la familia habían desarrollado un negocio de real estate, habían comprado algunos terrenos, habían comprado algunos activos y decidieron crear como una especie de unidad de negocio, una empresa que se encargara de gestionar lo que es el real estate. Y por otra parte, por parte de la cuarta generación, perdón, se estaban recibiendo muchísimas oportunidades de negocio y se creó una nueva cajita, por decirlo así, un nuevo órgano de gobierno, ¿no? Donde todos los nuevos negocios se iban a ir colocando a lo largo de esta estructura para que fueran controladas por la junta, controladas y supervisadas por la junta directiva. Del lado de la familia se constituyó el consejo de familia solamente con segunda y tercera generación, porque eran las personas, necesitábamos trabajar muchísimo la alineación, la comunicación, y los cuarta generación se constituyó un órgano que se llama el comité de primos, donde la cuarta generación tiene la oportunidad de ir desarrollando ese concepto de gobierno, de ir desarrollándose como futuros líderes de la familia, socializar entre ellos. Eso les permitía generar mayor cohesión, porque recuérdense que los primos quizás obviamente tienen diferentes padres y diferentes madres, quizás ya por la globalización viven en diferentes países. La idea era cohesionar estos primos, darle muchísima formación a través del comité de primos. La familia no tiene hoy un family office, sino se convirtió en un comité de inversiones para administrar el patrimonio líquido, con el norte de en unos 5 años constituir un single family office para administrar los dineros de su familia, y que así a su vez esta oficina le prestara ciertos servicios de consejería a la familia. Hay un deseo de la familia también de la creación de la Fundación Castro, donde ellos pueden a través de esa fundación canalizar todos los esfuerzos que está haciendo la familia a mejorar la condición de un grupo de personas que ellos han identificado. Y tenemos un órgano que es el Foro Familiar, que es una gran reunión que se hace 2 veces al año, donde se invitan no solamente a los miembros de la familia, sino a los cónyuges o a sus parejas, a sus consortes. Es un acto más de celebración, el hecho de ser una familia unida, donde el consejo de familia decide qué información le va a transmitir al resto de los miembros de la familia, y de esta forma la familia ha distribuido el poder
a través de una familia que ya está en una etapa muy compleja, a través de estas estructuras de gobierno y sus documentos que la apoyan, van a tratar de lograr, o estamos persiguiendo la visión que se redactó de la familia por los próximos 5 a 10 años. Y ya por último, otro instrumento que sirve para la gestión, obviamente, del poder en una empresa familiar tiene que ver con las famosas reglas del juego, es lo que llamamos el protocolo de familia. Es importante que el protocolo de familia se tiene que entender no como un documento, el protocolo de familia se tiene que entender como un proceso de trabajo donde la familia de manera conjunta, generalmente a través del Consejo de Familia o a través de un órgano que delegue el Consejo de Familia como el Comité del Protocolo, de manera ordenada y en colaboración y preferiblemente a través del consenso, determina el futuro de la empresa, determina las normas por medio de las cuales la familia se va a comportar o se va a integrar en relación a sus negocios. Los elementos claves que necesitamos para un protocolo de familia es tiempo. Es necesario que la familia se reúna, que le dediquemos tiempo. Muchas veces cuando estamos en una etapa de mucho crecimiento del negocio, no hay tiempo para detenerse y discutir los temas que son importantes para la familia. Y lo que suele ocurrir es que después, pasado un tiempo, algún conflicto, una diferencia que no se gestionó en la familia, dispara un evento en la empresa o en la propiedad donde ahora los líderes tienen que dedicarle el mayor tiempo a resolver estas circunstancias y descuidan el sistema empresarial. Por ende, parte de lo que es el balance significa que esos tres círculos todos tienen que tener más proporcionalmente el mismo tamaño. Si bien los empresarios primero le dedican tiempo al sistema empresarial, es importante en un momento dado y quizás en un momento de etapa de crecimiento, detenerse para gestionar los otros dos sistemas. Es importante también, además del tiempo, consenso, como les decía, si bien, y tener reuniones para lograr esos consensos. Si bien la democracia es un método de toma de decisiones mucho más rápido, porque simplemente se surge el tema, levanten las manos quienes están a favor y quienes están en contra, la debilidad de la democracia es que queda un grupo de personas descontentas, por decirlo así, opositores, y estas personas, más de continuar o apoyar la decisión que se toma, se convierten en opositores. No obstante, quizás el consenso es un método de toma de decisiones un poco más lento, acarrea mayor esfuerzo, pero una vez alcanzado el consenso, las decisiones son mucho más legítimas y más duraderas. Quizás una clave para lograr el consenso es que hay que ceder. En todo momento, alguno de los miembros de la familia, y por eso se agradece muchísimo a alguna familia que en un momento no estuvo de acuerdo con una decisión, a partir, y por eso es que no es unanimidad, a partir de que entienda que el interés del grupo es más importante que su interés personal y ceda ante a un interés particular, en esa medida es que se pueden lograr solamente los consensos, pero es necesario desarrollar una cantidad de habilidades de comunicación, de escucha activa, de negociaciones, para poder lograr que una familia inicie en estos procesos, entre en estos procesos de órganos de gobierno y alcance las decisiones vía consenso. Ya creo que con esto culmino la presentación del día de hoy. Como les había prometido, iban a ser unos 30 a 45 minutos, me tomé 40 minutos, y yo creo que sería bastante enriquecedor poder escuchar las preguntas que pueda tener el público y tendríamos los próximos 20 minutos para contestar. Excelente, Pablo. Muchísimas gracias. Yo creo que van a haber muchas preguntas del público. Fue un muy buen tema, un tema que a todas las empresas familiares les interesa conocer cómo gestionar el poder en la empresa familiar, de qué manera podemos repartirnos, de qué manera podemos organizarnos. Y ya están la primera pregunta. Nos dice Joel Chávez que tiene 2 dudas. Ahorita las está escribiendo. Si alguien quiere participar, podemos abrir su micrófono. Le pediría que levantara la mano y con gusto abrimos el micrófono para que haga la pregunta o cualquier comentario que quiera hacer. Estamos esperando que Joel Chávez termine su pregunta porque pone que tiene 2 dudas, pero no me dice cuáles. O está muy claro o todo está muy confuso. No, yo creo que
que fue muy claro. Siempre existen este tipo de dudas en las empresas familiares. Ya está la duda de Joel. Cuando se consensa, ¿se hace con base en el número de participantes o con base en el porcentaje accionario? Entonces, una Excelente, pregunta Joel. muy importante. Sí, excelente pregunta. Lo importante al momento de consensuar es entender en qué contexto nos encontramos, ¿no? Recuérdense que cuando nos encontramos en un nivel de asamblea accionista, la asamblea de accionistas, de acuerdo a sus estatutos, establece el poder que te da el ser accionista. Las mejores prácticas indican que una acción, un voto. Por ende, y tú regulas en los estatutos qué cantidad de votos necesitas para tomar X cantidad, cada tipo de decisiones. Entonces, cuando estamos en contexto de asamblea accionista, será con base a la propiedad accionarial y con base a la votación, votarán los miembros y se alcanzará o no se alcanzará la aprobación de cualquier de las situaciones. Generalmente yo sugiero que las asambleas accionistas se dediquen a lo que la ley les otorga, ¿no? A aprobar los estados financieros al año, a nombrar a los directores y quizás aprobar, digamos, las grandes adquisiciones y fusiones de la compañía. Ya si nos movemos a un contexto de junta directiva, consejo de administración o directorio, también ahí se establece las buenas prácticas que un director, un voto, y se establece para alcanzar X situaciones si es la mayoría calificada, si es la mayoría total. Aquí es cuando también es muy interesante porque cuando uno estudia las grandes compañías y cuando uno estudia los nuevos códigos de gobierno corporativo, amén de que se requiere una votación porque es un ente legal, generalmente la mayoría de las juntas directivas que funcionan bien también alcanzan sus decisiones de forma de consenso. Ya cuando nos movemos al consejo de familia, que ya no es un órgano, digamos, por decirlo, cuya ley es para la familia, ahí sí es necesario que a pesar de que seamos 5, 7 o 9, la idea es que la familia no llegue a votaciones, sino alcance la decisión forma de consenso. Y si bien el consenso no significa unanimidad, sí significa que quizás uno o dos miembros no estaban de acuerdo con la decisión, dicen yo cedo para alcanzar el consenso y podamos seguir adelante con este punto. Espero haber contestado esa primera pregunta. Okay. Con respecto a la segunda pregunta. Nos pregunta Carolina Collazos. ¿Cómo se organiza cuando la familia empresaria está compuesta con mis hijos, tus hijos y los nuestros? Donde la segunda generación Excelente. Además podrá heredar conflictos pasados de los padres. Excelente pregunta. Mira, un caso que me ocurrió de una familia de Colombia, el fundador del negocio no solamente tenía una pareja, a lo largo de su vida empresarial había tenido 4 parejas. De esas 4 parejas había 8 hermanos, hermanos que iban desde los 50 hasta los 18. Básicamente lo importante aquí fue cuando se inició el trabajo, que se inició con el fundador, con su pareja actual y con sus hijos, porque al final eso es lo que consanguíneamente los unía. Se trabajó sobre una definición de la familia. Entonces ellos definieron que la familia estaba compuesta por el fundador y todos los descendientes de manera consanguínea del resto de la familia. Entonces eso nos ayudó a tomar una decisión sobre quiénes componerían el Consejo de Familia. Y también tengo que ser honesto, es una gran labor del fundador, a pesar de las circunstancias, a pesar de su vida, a pesar de las decisiones que llevó a tener una vida, de haber gestionado a sus hijos con amor. Esto les parecerá tonto, pero con amor, con el entendido que independientemente de cuál fuera su madre, ellos los unía una fuerza mucho más grande que era la filia, el ágape, la hermandad, y eso facilitó muchísimo el proceso. Hoy el Consejo de Familia está compuesto por el fundador, por una representación de todos los hijos, porque como eran 7, decidimos que el Consejo de Familia tuviera 5, está el fundador, 4 y 6 de sus hijos. Y los demás hijos estarán en las juntas directivas, en los consejos de administración, en los diferentes comités, y así redujimos la complejidad y trabajamos
con los abogados y los especialistas en estructura patrimonial, porque en su protocolo ellos decidieron que las acciones iban a seguir descendiendo de manera consanguínea. Entonces, a través de los diferentes acuerdos que se logran, vía acuerdo de accionista, vía trust o vía fundación de interés privado, de que las acciones siempre iban a bajar de forma consanguínea. Eso lo aprobaron todos ellos, cada uno tuvo que gestionarlo con su pareja en su momento, pero ya está de una forma garantizada que al menos en tercera generación y cuarta generación, porque el trust tiene 90 años de vigencia, las acciones seguirán descendiendo de manera consanguínea al tronco del fundador. Espero haber contestado la pregunta de Carolina. Nos pregunta Pablo Álamo, ¿qué herramientas o métodos utilizas para establecer consensos en los temas complicados del protocolo familiar? Oye, hay uno muy bonito que hay dos. Le voy a comentar dos que son muy bonitos, ¿no? Y que están muy relacionados al respeto y están relacionados también a honrar la cultura y honrar a los fundadores del negocio. Estuve trabajando con unos hermanos de origen vasco, aquellos que tengan la oportunidad de conocer a los vascos culturalmente por creo que ADN, el vasco es una persona muy aguerrida, muy emprendedora, y eso lo llevan a las conversaciones que podían tener los hermanos. Estos eran 3 hermanos. Una de las cosas que utilizamos, digamos, como una especie de artefacto para que nos ayudara a tomar las decisiones, es que ellos conservaban con mucho cariño una bandera del País Vasco que le había regalado su aita, que era su padre. Entonces, de mayor a menor, este instrumento, este artefacto, lo conserva el mayor. ¿Qué quiere decir? Que si en algún momento dado las discusiones no están alineadas y los hermanos no logran un consenso, el mayor invoca, por decirlo así, esta bandera, este instrumento, y se toma la decisión la cual está apoyando. El secreto está aquí, que esa bandera, cuando él invoca ese poder, por decirlo así, él pierde ese poder y pasa al segundo hermano de manera, digamos, de mayor a menor. Hemos trabajado por más de 8 años y todavía no se ha invocado ni una sola vez este instrumento. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan importante conservar ese poder que los hermanos lograron y forzan, digamos, forzan de manera positiva el consenso. Estudian, se preparan, conocen bien de lo que van a hablar, se asesoran muy bien antes de llegar a las discusiones y ha logrado que esto ayude muchísimo al consenso. Hay otras fórmulas, como puede ser la de componer el consejo de familia por externos no a la familia, quizás como los concursos estos millonarios, ¿quién quiere ser millonario? Generalmente las familias tienen a una persona que respetan, ha sido una familia que a lo largo de los años ha acompañado a la familia por diferentes vicisitudes, entonces quizás delegan ese voto dorado o esa decisión a llamar a un amigo. Entonces ya determina que ante una situación donde no alcancemos el consenso, pedimos a tal persona, lo llamamos, le planteamos la situación y lo escuchamos para tomar la decisión. Y ya por último, cuando tenemos solo una generación que está en el poder, se forman coaliciones con las siguientes generaciones y se les da quizás 1 o 2 votos. Si entre hermanos no logramos el consenso, le planteamos esto a la siguiente generación, al comité de primos, el comité de primos saldrá con un dictamen y ese dictamen contará quizás como un voto más adicional para lograr el consenso. Entonces, hay muchísimas fórmulas, va a depender muchísimo de la familia, de la cultura, de las comunicaciones, de la dinámica, pero lo más importante es que si se cede, se garantiza la consecución del consenso. Y creo que lo más importante es aprender a ceder, porque si nos quedamos fijados o anclados en los intereses personales, va a ser imposible lograr el consenso. Entonces, las familias que entran en estos procesos, que asumen estas metodologías y estas herramientas, son familias que entienden que el modelo de toma de decisión tiene que cambiar. Y porque si no, van a entrar en una etapa de mucho conflicto, en desorden, en entropía, y eso es lo que va a producir terminando que el negocio fracase. Espero buenísimo el ejemplo, Pablo, de la bandera, me encantó. Otra pregunta de Vicente Antunes: ¿cómo afrontar los casos en los que los hijos, por ejemplo, del fundador, no tienen sentido de pertenencia con la empresa y no tienen interés en continuar el proyecto a los padres? Excelente, señor Antunes. Mire, primero hay que entender el por qué. ¿Por qué no tienen interés? ¿No? Muchas veces
identificamos que no tienen interés, pero quizás hay que buscar más arriba y entender por qué no tienen el interés, ¿no? Quizás hoy en día por los temas de la globalización, quizás por el tipo de negocio, no hay ese interés. Hay varias, habría que analizar la familia, pero hay varias estrategias. Una estrategia o una opción que siempre estará presente es vender la compañía. Vender la compañía, ese sueño se lo vende a otro grupo o a otra persona que sí está dispuesto a continuar el sueño y con ese dinero se hace cash, se forma un family office, se busca un sentido del family office, la educación, la creación de nuevos negocios y se desarrolla la familia a través, digamos, de la creación de su patrimonio. La otra acción quizás es, bueno, si no tenemos un líder de la familia, sería preparar muy bien a la ciencia, no para que sean ni ejecutivos ni directores, sino que para que sean buenos dueños. No solamente queremos ser buenos dueños, habrá que armar un equipo profesional de directores externos a la familia y que, bueno, que ellos dirijan el negocio con cierta supervisión de los accionistas a través de cualquier vehículo, sea la asamblea accionista, sea a través de un trust. Yo creo que lo principal es que el trabajo principal es ir desarrollando esa propiedad emocional, que muchos autores la han descrito como ese sentido de propiedad que va mucho más allá de las acciones. Y eso uno lo ha determinado. Muchas veces me toca trabajar con muchachos que sus padres todavía no le han pasado las acciones, pero sienten la empresa como suya, y eso se desarrolla a partir de crear un camino, digamos, de desarrollo, porque muchas veces nos encontramos con fundadores en edades avanzadas, que no quiere decir en edades de retiro, ojo, porque el retiro no tiene que estar relacionado nunca lo relaciono con la edad, yo relaciono el retiro con dar la posibilidad de dar oportunidades a la siguiente generación para que se vaya incorporando. Entonces, el retrasar, digamos, estas oportunidades, el no desarrollar tanto el plan de carrera, el no atender o identificar las necesidades de la siguiente generación, nos puede llevar a este camino. Pero como le digo, hay muchas fórmulas, desde la venta, la dirección que nosotros llamamos como control remoto, que es montar un órgano profesional que dirija la empresa, porque quizás en esa generación no la hay, pero quizás podemos desarrollar la siguiente generación para que quizás a través de esos nietos que están ahí, que están creciendo, ya ir desarrollando ese concepto de propiedad emocional. Hay un caso muy famoso en Colombia, de una empresa muy grande, no lo voy a nombrar acá por respeto, donde ellos más bien, precisamente de segunda a tercera, por el nivel de complejidad que tenía la familia, sacaron a toda la familia de la empresa y de la dirección. Solamente se quedaron como propietarios. La empresa tuvo un crecimiento importantísimo con puros ejecutivos no de la familia, pero a partir de la cuarta a la quinta generación, del traspaso de la tercera a la cuarta, estaba decayendo el negocio, y una vez que se hizo el diagnóstico se dio cuenta era porque estaban perdiendo esa ventaja competitiva que le da el hecho de ser una empresa familiar. Entonces se desarrolló un proceso de formación y reinserción de los miembros de la familia en los diferentes órganos de poder de la empresa, y hoy ya está en quinta generación y está funcionando muy bien. Entonces creo que hay que analizar muy bien el caso, entender las causas, y hay muchísimas opciones que se pueden llevar adelante. Espero haber contestado la pregunta. Nos pregunta también Vicente, ¿qué tan conveniente es la presencia de personas externas en la familia, externas a la familia en los consejos familiares? Miren, aquí hay dos cosas muy importantes. Nuestro rol como asesores es hacer sugerencias a la familia, pero cada familia tiene sus propias dinámicas. Yo les puedo decir que es muy escasa, por decir, el porcentaje de consejos de familia donde hay externos a la consanguinidad de la familia es muy bajo. Yo les diría que quizás en un 90% de los casos me he encontrado con estas circunstancias. Lo que no quiere decir que no hay excepciones a la regla. Generalmente el consejo de familia debe estar compuesto por los miembros consanguíneos de la familia. Lo que quiere decir nuevamente que no haya excepciones a la regla. Yo he trabajado con familias que cuando yo llego ya tienen articulado su órgano de gobierno y tienen un consejo de familia muy potente y muy activo, y dentro de este consejo de familia forman parte miembros externos a la familia. Y creo que habría que analizar cada familia y habría que trabajar con cada familia. Pero para contestar la pregunta me gustaría que todos los consejos de familia estuvieran conformados única y exclusivamente por miembros de familia, lo que no quiere decir que haya familias que estén dispuestas a asumir esa entrada de esa complejidad, a abrirse a la intimidad a estos externos, y hay consejos de familia que he encontrado mixtos con profesionales externos a la familia. Perfecto.
Nos pregunta Joel Chávez, en el esquema que mostraste, el consejo familiar desprende de la asamblea familiar. Él tenía entendido que era al revés, es decir, la asamblea familiar, en donde toda la familia participa, se desprende el consejo familiar. Es decir, Sí, ¿sí? sí, correcto. Hay dos formas de ver la asamblea familiar, ¿no? Y de hecho tengo un caso muy bonito en la República Dominicana, donde para no complicarlas, ni siquiera le llamamos asamblea familiar, le pusimos foro familiar. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? El foro familiar debe cumplir dos funciones. Debe, de nuestra práctica, ¿no? El foro familiar debe fungir como ese órgano de generación de cohesión y armonía del resto de la familia. Y debe estar formado por, como les digo, o la buena práctica, o lo que nos ha servido es que también se inviten a los consortes. Ahí, cuando por protocolo quizás la familia decide que los consortes o los políticos no estén en otra estructura de gobierno, las asambleas de familia o los foros familiares cumplen ese rol. Hay otros esquemas cuando estamos hablando de familias, pero ya yo sí les recomiendo cuando son familias que nos superan los 200 números, que ahí sí es necesario tener una especie de asamblea familiar, ¿no? Un grupo de miembros de la familia más amplio, solamente consanguíneos, que son los que terminan de una otra forma votando sobre quiénes los van a representar en el Consejo de Familia. Pero el verdadero órgano de poder, según nuestra práctica, y nos ha funcionado muy bien, es que el órgano de poder sea el Consejo de Familia, y quizás estas asambleas ad hoc de votaciones se constituyen solamente para nombrar a quienes los van a seleccionar en el consejo, quienes los van a, de manera representativa, los van a representar en el Consejo de Familia, y la otra función la lleva el tema, la función, digamos, lúdica o de diversión o de generación de cohesión, se hace a través del foro. Les comentaba el caso de República Dominicana. Bueno, ellos dividen este foro, que lo llaman foro para que la gente no piense que es la asamblea de accionistas, lo dividen en una primera parte donde se invita a un profesional. Yo he participado en los últimos dos, pero ha participado muchísimos otros profesionales. Hemos invitado también a miembros de otras familias empresarios a que le den una charla, tanto a los miembros de la familia consanguínea, como a los miembros de la familia, como los más jóvenes que no participan hoy en el negocio, sobre algún tema que pueda ser de interés para la familia. Eso lo decía el Consejo de Familia previo a la reunión. Pero posterior a ese evento, se cierra ese evento, entonces lo que se hace es una barbacoa, se hace una cantidad de gincanas, no sé si este término se conoce, pero una cantidad de actividades lúdicas para generar esa cohesión en el marco de la familia. Pero sí hay algunos esquemas, hay algunos asesores que colocan, y sobre todo cuando es una familia muy, muy compleja y muy grande, que colocan un órgano supra el Consejo de Familia, que es la Asamblea Familiar, pero a final de cuentas sus funciones deberían estar enfocadas en la selección de los miembros de la siguiente, que los van a representar en el Consejo de Familia. Ok, Vicente Antunes dice, última pregunta. ¿Cómo abordar los procesos en donde una o más ramas de la familia se quieren independizar del tronco fundador mediante la creación de un family office o de holdings propios? Sí, excelente pregunta, Vicente. Yo creo que lo primero que obviamente cada familia tiene que, y por eso es que se hace un diagnóstico y se tienen ciertas conversaciones con el resto de la familia, bueno, es lograr un consenso con la familia hacia qué camino quieren tomar. Entonces, si hay una o dos ramas familiares que quieren independizarse, obviamente sería importante que para proteger y preservar la armonía en el sistema familiar, esto sea conversado con el resto de las ramas, se le presenten los diferentes escenarios. Está el escenario continuar, está el escenario continuar, que es lo que llamamos separación de hermanos o separación de negocios por rama, está este escenario, está este otro escenario, y es a partir de esas conversaciones que se tome la decisión de la separación de estas ramas, y estas ramas perfectamente hacen su proceso, como bien lo hablamos, se poda el árbol pero no completo, se le poda una rama al árbol y a partir de ahí se va desarrollando. Yo he tenido la suerte de trabajar con muchas familias, con muchas empresas multifamiliares, ¿no? Que son tres fundadores. De hecho, la empresa de mi familia, que fueron unas clínicas que fundó mi padre por allá por los años 1970, el primer negocio, mi papá se salió de ahí porque cuando él funda el negocio, lo funda con sus dos socios, mi papá fue médico y por ende fundó clínica. Los hijos, y él tardó mucho tiempo en tener descendencia. Cuando mi papá me tuvo a mí ya tenía 50 años, ya por darle un ejemplo, pero sus socios no esperaron tanto tiempo. Entonces los problemas se iniciaron cuando los hijos de los socios
de mi papá, empiezan a tomar decisiones y a cuestionar decisiones que se tomaban en ese, por decirlo así, en ese consejo de familia de 3 hermanos, ¿no? Que eran los 3 socios. Y es por ende que mi papá termina, para no pelearse con sus socios, dice, bueno, yo voy a generar otro negocio, y ahí sí invitó a toda mi familia a participar. Eso es otra historia. Pero he tenido que trabajar con familias que se tiene que organizar una rama primero, después se organiza la otra, forza que la otra se organice, y por ahí se van creando los protocolos o los consejos multifamiliares, ¿no? Pero creo que lo importante es darle la oportunidad a todas las ramas de pensarse o dibujarse un sueño compartido. Si el sueño no se comparte, si los valores no se comparten, la mejor opción, como lo establece el esquema, es quizás podar una rama o podar ambas ramas para continuar con el grupo que esté cohesionado. Pero nuevamente habría que conversar mucho y hacer un diagnóstico y entender claramente la situación de la familia. Espero haber respondido a la pregunta. Pablo, hay muchísimas preguntas, nos podríamos quedar toda la tarde platicando contigo, pero tenemos que dar entrada al siguiente expositor. Te agradezco muchísimo. No sé si quieras cerrar con algo tu exposición antes de escuchar a Mayra Ruiz de Cuba. Bueno, más que nada, invitarlos a seguir participando en esta excelente iniciativa, Fernando, que están desarrollando ustedes. Yo creo que una familia que permanece unida es la familia que también se forma unida, no solamente que come unida. Creo que es muy importante formarse en estos temas, iniciar de manera temprana estos temas, a conversar estos temas. Es mucho más fácil cuando todavía le queda muchísimo tiempo al fundador para tomar estos temas. Comiencen temprano, fórmense, relaciónense con pares como otros miembros de familia empresaria y bueno, como te digo, invitarlos a que sigan participando en estos foros.